Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Cuál es la verdadera historia del Canal de Panamá? ¿Por qué los Estados Unidos han poseído tanto control sobre él a lo largo de la historia? ¿Tendrían algún derecho legítimo a recuperarlo? Qué bonita está la luna cuando se asoma a la mar. Ay, qué bonitos son sus ojos. Una unión entre dos océanos. Un punto clave del comercio marítimo mundial. 82 kilómetros que se cruzan en menos de 10 horas y que pueden ahorrar a los barcos hasta 12.500 kilómetros de travesía en sus rutas. En 1914, cuando se completó, el Canal de Panamá se convirtió en la infraestructura más costosa jamás construida y todavía hoy sigue siendo una de las grandes maravillas de la ingeniería moderna, con sus enormes esclusas que elevan los barcos 27,5 metros desde el nivel del mar hasta el Gatún, un lago artificial. Pero el canal no es solo una pieza fundamental de la economía panameña, también fue el motor de su propia existencia como país y tiene una historia de lo más interesante. Como casi siempre sucede en nuestros vídeos, para entender bien el tema, conviene que nos remontemos unos cuantos siglos en el tiempo. Si nos atenemos a la documentación histórica, la primera vez que los europeos, en concreto los españoles, pisaron el istmo de Panamá fue en 1502, con motivo de la expedición de Rodrigo de Bastidas, un marinero originario del barrio sevillano de Triana que el año anterior había llegado a un acuerdo con la corona para descubrir nuevas islas o tierra firme que no hubiesen sido ya descubiertas por Colón. En aquella expedición de Bastidas viajaban también el navegante y cartógrafo Juan de la Cosa, autor del mapa más antiguo en el que aparece el continente americano que se conserva, y el extremeño Vasco Núñez de Balboa. Sería este quien, un decenio más tarde, en 1513, se convertiría en el primer europeo que contemplaba el Océano Pacífico, motivado en su exploración por los relatos de los nativos acerca de un mar que se extendía al sur de aquellas tierras y que colindaba con un territorio rico en oro. Se referían, por supuesto, al Tahuantinsuyo, el imperio incaico. Aquel nuevo mar, un océano en realidad, fue bautizado por Núñez de Balboa como Mar del Sur, por su posición geográfica respecto al Mar Caribe, aunque durante las siguientes décadas también fue conocido popularmente como Mar de Balboa. A lo largo de los 3 siglos siguientes, conforme las exploraciones ensanchaban los límites de aquella enorme masa de agua, el topónimo Mar del Sur fue conviviendo con el de Mares del Sur y Océano Pacífico, nombre que en el siglo XIX se convirtió en el único empleado. ¿Y por qué se llamó así, Océano Pacífico? Se debe a que el 28 de noviembre de 1520, cuando el navegante portugués Fernando de Magallanes, navegando bajo pabellón del rey español Carlos I, logró doblar el extremo sur de América a través de las turbulentas aguas de lo que hoy conocemos como Estrecho de Magallanes, escribió en su diario la siguiente anotación: Océano Pacífico. Este es el nombre que he puesto al inmenso mar tranquilo que nos hemos encontrado al salir del peligroso estrecho. Somos unos afortunados. Hemos descubierto una nueva ruta. Somos los primeros. Hijos míos, cuando algún día leáis este diario, sentiréis la inmensa alegría que siento ahora mismo. Creo que a partir de ahora el viaje será rápido. Mis marineros están ansiosos por gritar ¡Tierra! Regresando al istmo de Panamá, que por cierto geológicamente se formó hace 3 millones de años, el 15 de agosto de 1519, el gobernador y capitán general de Castilla del Oro, Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias Dávila, fundó la antigua ciudad de Panamá, con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción, pues esa era la festividad religiosa que se celebraba aquel día. Estaba situada 10 kilómetros al noreste de la actual ciudad de Panamá y desde ella partía el camino real que, atravesando el istmo, conectaba el Océano Pacífico con el Mar Caribe, concretamente con la localidad de Nombre de Dios.
Posteriormente, a partir de 1597, se desviaría hacia Portobelo. Durante los siglos XVI y XVII, aquel camino de apenas 122 centímetros de ancho y hecho de piedras fue la ruta comercial más importante del Imperio Español, ya que por él transitaban, con la ayuda de mulas, el oro y la plata procedentes de Perú para ser embarcados en el Caribe por la flota de Indias que zarparía rumbo a España. Aquella ruta terrestre suponía una opción más rápida y menos peligrosa que enviar barcos a rodear toda Sudamérica y atravesar el peliagudo estrecho de Magallanes para cargar el oro y la plata directamente en puertos de Perú. Pero cualquiera que contemplara un mapa de las Américas podía intuir lo que ya en 1529 propuso el explorador español Álvaro de Saavedra Cerón, que construir un canal en Panamá para permitir el acceso de los navíos desde el Caribe al Mar del Sur supondría un gran ahorro de costes y tiempo. Pero en aquel año 1529 no eran el oro y la plata de Perú lo que tenían en mente Saavedra ni el rey Carlos I, ya que Pizarro no emprendería la conquista del imperio incaico hasta un par de años más tarde, en 1531. La idea de Saavedra era facilitar el acceso a Asia, concretamente a las islas de las Especias, las Molucas, que por entonces se disputaban España y Portugal. Sin embargo, fue precisamente en 1529 cuando Carlos I, a cambio de retribuciones económicas, renunció a los derechos sobre aquel archipiélago ubicado en la actual Indonesia, por lo que el proyecto de la construcción de un canal en el istmo se dejó de lado. Pero tan solo 4 años más tarde, en 1533, cuando los metales preciosos incas comenzaron a fluir por el camino real de Nombre de Dios, el explorador y conquistador Gaspar de Espinosa escribió al monarca español desde la ciudad de Panamá para sugerirle abrir un canal interoceánico, aprovechando la desembocadura navegable del río Chagres, con estas palabras: el camino desde Nombre de Dios acá, aunque corto, es muy trabajoso. Podría hacerse acequia del agua del Chagres hasta la Mar del Sur y que se navegase. Son como 4 leguas de tierra llana. Ilusionado con la idea, Carlos I ordenó al gobernador de Tierra Firme, Francisco de Barrionuevo, mediante una cédula real, que recurriera a personas expertas para determinar si realmente era posible abrir un canal navegable hasta el Mar del Sur y, en caso afirmativo, los costes de dinero y tiempo que requeriría su construcción. Barrionuevo encomendó aquella investigación al adelantado Pascual de Andagoya, quien en 1534 destrozó las ilusiones del monarca español al mandarle una carta con sus conclusiones redactadas de manera tajante y sin miramientos, incluso brusca, teniendo en cuenta a quién se dirigía. Decía así: la cédula para ver cómo se puede juntar esta mar con la otra procede de aviso dado sin conocimiento. Con todo el dinero del mundo no se saldría con ello. Asimismo, Pascual de Andagoya sugería limpiar el río Chagres para posibilitar su navegación hasta la localidad de Las Cruces, distante de la ciudad de Panamá 5 leguas, que podrían ser recorridas con mulas. Tras leer aquello, Carlos I se olvidó del asunto, y los españoles tuvieron que seguir transportando el oro y la plata por vía terrestre. Y no era cosa sencilla, a juzgar por los testimonios que daban algunos de quienes recorrieron el Camino Real y el Camino de Cruces. Acerca del Camino Real escribió uno de ellos: es muy áspero y de muchas sierras y cumbres muy dobladas, y de muchos valles y ríos, y bravas montañas, y espesísimas arboledas, y tan dificultoso de andar que sin mucho trabajo no se puede hacer. Más breve y expresivo fue el fraile Diego de Ocaña, quien en 1599 aseguró que para cruzarlo no solo es menester decir el credo, sino toda la doctrina cristiana y encomendarse a Dios. Con el fallecimiento de Carlos I y el ascenso al trono de su hijo Felipe II, la idea de construir un canal, ya fuera a través de Panamá o de Nicaragua, empleando el extenso lago Cocibolca, también conocido como Gran Lago de Nicaragua,
fue aparcada, en parte por la profunda religiosidad del nuevo rey, quien llegó a considerar el proyecto como una obra pecaminosa, debido a que el hombre no debe separar lo que Dios unió. También influyó el informe del misionero jesuita José de Acosta, quien opinaba que las aguas de ambos océanos estaban a niveles distintos y abrir un canal entre ambos provocaría una inundación. A pesar de que el siguiente monarca, Felipe III, llegó a encargar a ingenieros holandeses que realizaran un estudio sobre la viabilidad de un canal, el Consejo de Indias temía que otras potencias europeas pudieran beneficiarse de aquella nueva vía marítima abierta para poner en peligro el dominio español en América, por lo que, una vez más, la idea fue abandonada. El viejo sueño del canal interoceánico no volvió a cobrar fuerza hasta el siglo XIX, tras la independencia de los territorios americanos respecto a España. Los que durante la época española habían constituido el Virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela, la Real Audiencia de Quito y el gobierno de Guayaquil se unieron bajo el liderazgo de Simón Bolívar en la Gran Colombia, una república sobre la que hay mucho que contar y a la que dedicaremos un vídeo completo más adelante. Por aquel entonces los británicos y los franceses llevaban mucho tiempo con el ojo puesto en las ventajas económicas que supondría para sus respectivas actividades mercantiles la apertura de un canal en el Istmo de Panamá. Consciente de ello, unos años antes, en 1790, Francisco de Miranda, precursor de la emancipación hispanoamericana, había llegado a ofrecer al primer ministro británico, que por entonces era William Pitt, la construcción de una vía interoceánica en Panamá o Nicaragua a cambio de la ayuda británica al movimiento independentista, oferta que tiempo después Miranda también propondría a los Estados Unidos. Aunque aquellas gestiones no habían llegado a buen puerto, los habitantes del Istmo sabían que resultaba imperioso para su economía local que se reactivara de algún modo el comercio a través de su territorio, el cual había decaído bruscamente tras el saqueo de Portobelo por los británicos en 1739, el cual provocó que España cambiase la ruta de la flota de Indias. En lugar de embarcar los cargamentos procedentes de Perú allí, pasaron a hacerlo en las actuales Colombia y Venezuela, por lo que dejaron de circular por Panamá. En cuanto nació la Gran Colombia, que en realidad se llamaba República de Colombia, pero que popularmente se conoce como Gran Colombia para distinguirla de la actual, los ismeños presionaron para que se construyera una ruta interoceánica moderna que reemplazara a los antiguos caminos españoles tan duros y poco prácticos. Conscientes de que la construcción de una infraestructura semejante escapaba a sus propias capacidades, veían con buenos ojos el establecimiento de algún tipo de protectorado conjunto entre Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, a cambio de que fueran esas potencias quienes se encargaran de las obras. Al fin y al cabo, aún no existía en aquella región un sentimiento nacionalista como el que sí se percibía en otras zonas independizadas. Lo principal era el sustento, no las banderas. Entre 1822 y 1826, el gobierno de la Gran Colombia recibió distintas ofertas extranjeras solicitando derechos de concesión para la construcción de un canal interoceánico, pero en la capital, Bogotá, se rechazaron todas porque consideraban que aquella obra debía ser realizada por la Gran Colombia, pues deseaban contar con el control total sobre el canal. De hecho, el vicepresidente de la República, Francisco de Paula Santander, quiso constituir una compañía para llevar a cabo la tarea, pero los inversores se echaron atrás ante los altos costes económicos y la negativa de Simón Bolívar a garantizar su apoyo a aquella compañía. Por otro lado, aunque Bolívar encargó un estudio sobre la posibilidad de construir un ferrocarril desde la localidad de Chagres, que estaba ubicada en la desembocadura del río homónimo, hasta Panamá, y el estudio concluyó que era factible, aquella línea férrea tampoco llegó a construirse. En 1829, la decadencia económica en el Istmo era tan acusada
que un grupo de comerciantes envió una carta a Bolívar instándole a que, a fin de sacar a la región de la más espantosa miseria, cito textualmente, se concediera a una compañía de capitalistas extranjeros la que ofrezca más ventajas, la apertura de un camino o canal que haga más fácil y expedita la comunicación norte a sur del istmo, imponiéndose un corto derecho municipal sobre las piezas que transiten por él. Como ya hemos mencionado, el gobierno colombiano no estaba por la labor de abrir la puerta al capital extranjero, lo que avivó los sentimientos independentistas ismeños. El 26 de septiembre de 1830, el comandante militar del istmo, José Domingo Espinar, proclamó la separación del istmo de la inestable Gran Colombia, que ya había empezado a desmembrarse. Pero en realidad, Espinar no actuó por desavenencias con la gestión de Bolívar, quien había dejado la presidencia en mayo de aquel año. Al contrario, con lo que no estaba de acuerdo era con la inestabilidad del nuevo gobierno, por lo que ofreció a Bolívar el gobierno del istmo. Bolívar, enfermo, declinó la oferta y le aconsejó a Espinar que se volviera a unir a las provincias centrales de la Gran Colombia. Al noreste y al suroeste habían nacido dos nuevos estados, Venezuela y Ecuador, respectivamente. El istmo terminó uniéndose a los antiguos departamentos de Boyacá, Cauca, Cundinamarca y Magdalena para conformar la flamante República de la Nueva Granada, constituida básicamente por las actuales Colombia y Panamá. Aquella fue una época políticamente convulsa, con diversos intentos de separación por parte de los panameños y reunificaciones con los colombianos. Pero para no desviarnos del tema de hoy, saltaremos al año 1848, cuando Estados Unidos le arrebató a México la mitad de su territorio tras la guerra entre aquellos dos países, como os contamos en un vídeo reciente. Los estadounidenses se habían hecho con Alta California y logrado su sueño de expandirse de costa a costa de Norteamérica. Se inició entonces la conocida como Fiebre del Oro de California, a raíz de la noticia del hallazgo del preciado metal en los alrededores del pueblo de Coloma, no muy lejos de San Francisco. Alrededor de 300.000 personas emigraron velozmente a California, procedentes del resto de los Estados Unidos y de otros países. El resultado fue que el Congreso estadounidense autorizó la creación de dos líneas de buques de correo, una entre Nueva York y Chagres y la otra desde Oregón y California hasta la ciudad de Panamá. El problema era que la comunicación entre ambas costas del istmo, como ya sabemos, era penosa. Se tardaba 4 o 5 días en viajar de un puerto al otro, así que enseguida surgieron inversores estadounidenses para crear una compañía, la Panama Railroad Company, que construyó un ferrocarril entre los dos océanos, el conocido como Ferrocarril de Panamá, con autorización del gobierno de la República de la Nueva Granada, a quien la empresa estadounidense compró los derechos exclusivos. Y es que pocos años antes, en 1846, Nueva Granada, temerosa de perder el control del istmo, ya fuera por el imperialismo británico pujante en el Caribe o por los impulsos independentistas de los propios habitantes de aquella región, había firmado un tratado con Estados Unidos, conocido como Mallarino-Bitlack, por los apellidos de los representantes que lo firmaron. Según aquel tratado, Estados Unidos se comprometía a garantizar la soberanía de Nueva Granada sobre el istmo y sus habitantes a cambio de ventajas para el transporte a través del territorio panameño de las mercancías, correos y pasajeros estadounidenses, por cualquier medio de comunicación existente o que pudiera abrirse en el futuro. Además, el ejército estadounidense podía entrar en territorio panameño a fin de garantizar el libre tránsito entre el Atlántico y el Pacífico y la neutralidad del istmo, lo que marcó el inicio formal del intervencionismo de Estados Unidos en Panamá. Nueva Granada, eso sí, logró de manera temporal su objetivo. Durante el resto del siglo XIX, los movimientos de emancipación ismeños quedaron bloqueados.
El coste de la construcción de aquel ferrocarril, que inicialmente se había estimado en $1 millón, acabó multiplicándose por 8, unos $40 millones actuales, y tuvo que superar importantes retos de ingeniería, como atravesar montañas y cruzar pantanos, para lo que se emplearon más de 300 puentes. Pero lo más trágico fue el alto coste de vidas humanas entre los trabajadores. Se estima que entre 5.000 y 12.000 personas murieron en la construcción del ferrocarril, principalmente debido a la malaria, el cólera y la fiebre amarilla, enfermedades que, unidas al clima y las duras condiciones laborales, tuvieron consecuencias letales entre los trabajadores. Muchos de ellos procedían de China y de la India, comunidades que desde entonces cuentan con una significativa presencia en la sociedad panameña. Finalmente, y pese a todo, en 1855 se completó la construcción del ferrocarril. Panamá por fin contaba con una nueva vía de comunicación interoceánica. El primer caso de intervención armada estadounidense en Panamá se produjo en septiembre de 1856 y fue por culpa de una tajada de sandía. Al parecer, unos meses antes del desembarco militar, el 15 de abril, un estadounidense llamado Jack Oliver le compró a un panameño, José Manuel Luna, oriundo del pueblo de Parita, una tajada de sandía en su puesto de frutas de la calle de la Ciénaga, en la ciudad de Panamá. Oliver, quien iba acompañado por otros estadounidenses y visiblemente borracho, se comió la tajada, pero se negó a pagar por ella el real que costaba, es decir, 5 centavos de dólar. Luna exigió el pago, Oliver lo insultó y desenfundó el revólver que portaba. Luna sacó un puñal y estaban a punto de emplearlos cuando, por suerte, uno de los compañeros de Oliver decidió pagar la tajada, con lo que el panameño se calmó. Pero resulta que un peruano llamado Miguel Abraham aprovechó el jaleo para quitarle el revólver a Oliver y salió corriendo con él. Los estadounidenses lo persiguieron empuñando sus propias pistolas e iniciaron un tiroteo. Los panameños, viendo a un grupo de estadounidenses borrachos disparando contra alguien, se armaron con machetes y se fueron a por ellos. Los norteamericanos, al ver la multitud que se les venía encima, corrieron a la cercana estación de ferrocarril en busca de refugio, y quiso la casualidad que en aquel momento llegase un tren procedente de Colón con 940 pasajeros, incluyendo hombres, mujeres y niños estadounidenses. Todos se refugiaron en el interior de la estación, donde se defendieron a balazos contra los panameños durante 1 hora y media, hasta que llegó la policía. Por desgracia, los estadounidenses, que contaban con más de medio centenar de armas entre revólveres y carabinas, no distinguían a los policías y empezaron a disparar contra ellos también. La policía respondió al fuego y se unió al resto de panameños en el asalto a la estación. En total, 16 extranjeros perecieron y otros 15 resultaron heridos. Entre los locales hubo 2 muertos y 13 heridos. Además, la estación de tren fue saqueada y destruida. Total, que panameños y estadounidenses se acusaron mutuamente del incidente. El comisionado especial designado por el gobierno de Estados Unidos en Panamá, Amos Corwin, escribió un informe según el cual la policía y la turba habían planeado el asalto a la estación de ferrocarril y concluía que el gobierno de Nueva Granada era incapaz de mantener el orden y proteger a los pasajeros en tránsito, por lo que recomendaba la ocupación militar inmediata. Como resultado, el 19 de septiembre, un destacamento de 160 soldados estadounidenses tomó posesión de la estación de ferrocarril. No se produjeron incidentes y 3 días más tarde las tropas se retiraron. Como es sabido, regresarían años más tarde. Cuando el general Ulysses S. Grant fue elegido presidente de Estados Unidos en 1869, ordenó que la Armada realizara expediciones para llevar a cabo estudios topográficos en Centroamérica, que se prolongaron entre 1870 y 1875.
Una vez concluidos aquellos exhaustivos trabajos de reconocimiento, Grant creó la Comisión del Canal Interoceánico, cuya misión sería la de evaluar los hallazgos de aquellas expediciones, a fin de determinar cuál era el lugar más adecuado para construir un canal interoceánico navegable. Y es que el presidente sentía un interés personal por la construcción de una vía marítima a través del istmo, desde que en 1852, cuando tan solo era capitán y aún no se había completado la construcción del ferrocarril de Panamá, le ordenaron comandar al 4º Regimiento de Infantería procedente de Nueva York en un viaje a través del istmo para acceder al Pacífico y prestar servicio en California. Se trataba de cientos de hombres y sus familias, y en Panamá fueron presa de una epidemia de cólera que se cobró la vida de alrededor de 150 personas de la expedición. En sus memorias, Grant escribió: «Los horrores del camino en la época de lluvias van más allá de lo descriptible». En 1876, la Comisión del Canal creada por Grant analizó todos los informes topográficos de los 3 emplazamientos candidatos en los que se podrían conectar ambos océanos: Panamá, Nicaragua y el istmo de Tehuantepec, en México. Finalmente, la comisión señaló que el lugar más apropiado para construir el canal era Nicaragua. Entonces, aprovechando que los ojos de los Estados Unidos estaban puestos en Nicaragua, el diplomático y empresario francés Ferdinand de Lesseps creó la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá y le propuso al gobierno de los Estados Unidos de Colombia construir un canal en Panamá. Un momento, ¿los Estados Unidos de Colombia? Pues sí, porque la República de Nueva Granada se había convertido en 1858 en la Confederación Granadina y 5 años más tarde, tras 2 años de guerra civil, esta se había convertido en los Estados Unidos de Colombia con la firma de la Constitución de 1863. Este nuevo país comprendía las actuales repúblicas de Colombia y Panamá, más algunas porciones de Brasil y Perú, y su Constitución liberalizó la economía, poniendo límites al control de esta por parte del Estado. La ocasión, por tanto, era propicia para la inversión extranjera. Bogotá le dio el visto bueno al proyecto francés. A Lesseps lo respaldaba el hecho de haber sido el promotor del Canal de Suez, inaugurado pocos años antes, en 1869. Si había alguien cualificado para llevar a cabo la construcción de un canal en el istmo, sin duda era Lesseps, o eso parecía. Un error bastante frecuente es calificar a Lesseps de ingeniero. En realidad no lo era. Se dice que creó el Canal de Suez, pero no porque lo diseñara, sino porque, valiéndose de sus contactos en las altas esferas diplomáticas, ideó y promovió el proyecto como primer director de la empresa que creó a tal fin, la Compañía Universal del Canal Marítimo de Suez. Las obras del Canal de Panamá, que se extendería desde el Golfo de Limón hasta la Bahía de Panamá, se iniciaron en 1880, pero aquel proyecto estaba mal planteado. Se pretendía construir un canal plano, a semejanza del de Suez, cuando la orografía panameña no tenía nada que ver. Había demasiada montaña que cavar si querían allanar una vía entre los 2 océanos. Al igual que sucedió con la construcción del ferrocarril, los trabajadores morían sin cesar a causa de accidentes y, sobre todo, de las enfermedades transmitidas por los mosquitos que plagaban los charcos de las zonas excavadas, principalmente la malaria y la fiebre amarilla. Como en aquella época aún se desconocía el modo en que se transmitían estas enfermedades, se cometían errores contraproducentes. Por ejemplo, en la base de las patas de las camas de los enfermos se colocaban recipientes metálicos con agua, a fin de que los insectos no pudieran trepar por ellos, cuando en realidad lo que lograban así era que los mosquitos, los verdaderos agentes infecciosos, pusieran en ellos sus huevos. Otra gran dificultad del proyecto era que el río Chagres, que fluía con mucha fuerza en la época de lluvias,
debía ser desviado para que no se vertiera en el nuevo canal, ya que podría poner en riesgo la navegación de los barcos por él. Inicialmente se había previsto solventar ese problema construyendo una presa en Gamboa, pero posteriormente se determinó que construirla era imposible, por lo que el problema del río quedó sin resolver. Tras 7 años de penosas obras en los que perecieron alrededor de 5.600 trabajadores, estaba claro que la idea de construir un canal a nivel del mar era impracticable, de modo que se pasó a la opción de crear un canal que elevara los barcos mediante un sistema de esclusas para crear tramos inundables que sirvieran a modo de ascensor. Con ese plan, además de tener que cavar menos, se eliminaba el peligro de inundaciones del Chagres. El célebre ingeniero Gustave Eiffel, creador de la famosa torre parisina, aceptó en 1887 construir las esclusas del Canal de Panamá, pero para entonces la situación económica del proyecto era ya catastrófica. Se habían gastado casi el doble de los 120 millones de dólares presupuestados inicialmente. Las obras se suspendieron finalmente en mayo del 89, con apenas 2/5 partes del proyecto completadas. La bancarrota de la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá, que arruinó a muchos pequeños inversores, supuso un gran escándalo en Francia, especialmente cuando se destapó que más de un centenar de parlamentarios habían sido corrompidos para ocultar a la opinión pública la mala situación del proyecto y de la compañía. Lesseps y su hijo, quien se había encargado de supervisar el día a día de las obras, fueron acusados de estafa. Y también Eiffel, quien sería condenado por ello a 2 años de prisión y a pagar una multa de 20.000 francos, si bien finalmente su condena fue anulada por el Tribunal de Casación. Aunque Eiffel en realidad solo había sido un contratista y había cumplido sus compromisos con puntualidad, la opinión pública quería que rodaran cabezas, de modo que el nombre de Eiffel fue retirado de las calles que diversas ciudades habían bautizado en su honor, incluida su localidad natal, Dijon. Deprimido, Eiffel se retiró del mundo de los negocios. Y aquí entra en escena una persona clave en la historia del Canal de Panamá y en la del propio país. Philippe Bunau-Varilla fue uno de los ingenieros contratados por Lesseps para construir el canal. Tras ascender hasta el puesto de director general de la Compañía Universal del Canal con tan solo 26 años, enfermó de fiebre amarilla y regresó a Francia, donde se asoció con otros 2 ingenieros para crear una empresa que fue subcontratada por la Compañía Universal para excavar la sección más delicada del canal, la del macizo de Culebra, e instalar las esclusas diseñadas por Eiffel. Cuando la Compañía Universal quebró, Bunau-Varilla regresó a Francia. Como ya hemos mencionado, miles de pequeños accionistas se habían arruinado, pero él había logrado amasar una pequeña fortuna gracias a aquel contrato en las obras del canal. Con parte de sus ganancias, tomó el control del diario Le Matin, donde puso como redactor jefe a su hermano Maurice. Pero al estallar en Francia el escándalo de corrupción asociado a la construcción del canal, fue acusado de haber negociado unas tarifas excesivamente altas. Para evitar ser procesado, tuvo que aceptar invertir en la nueva Compañía del Canal de Panamá, fundada por el liquidador de la Compañía Universal de Lesseps, a fin de tratar de salvar algún dinero para los accionistas, asumiendo la actividad y los derechos de la empresa quebrada. A fin de no perder los derechos de la concesión acordada con los colombianos, la nueva compañía prosiguió de inmediato los trabajos en el macizo de Culebra, pero sin ningún ímpetu, ya que todo apuntaba a que Estados Unidos no tardaría en crear su propio canal en Nicaragua, lo que convertiría el de Panamá en inútil, si es que llegaba a concluirse algún día. Philippe nunca llegó a formar parte de la dirección de la nueva compañía del canal, pero como tenía su dinero puesto en ella, se dedicó a relanzar el proyecto
con gran afán por todos los medios a su alcance, incluyendo artículos y editoriales en Le Matin. Viendo que en Francia resultaría imposible encontrar inversores para el infame Canal de Panamá, en 1901 Binot-Barillat emprendió una cruzada en Estados Unidos para convencer al país de que construyera su canal en Panamá en lugar de en Nicaragua, ya que al fin y al cabo los franceses ya habían hecho gran parte del trabajo. En el país norteamericano, Binot-Barillat dio una serie de conferencias y entró en contacto, gracias a la ayuda del abogado neoyorquino William Nelson Cromwell, con la élite política y financiera cercana al Partido Republicano, a quienes logró convencer de que Panamá era el mejor lugar para construir un canal. Al mismo tiempo, logró convencer a la dirección de la nueva compañía del canal de que estuviera dispuesta a vender los derechos de aquel ruinoso proyecto por tan solo $40 millones, lo que sin duda avivaría el interés de los estadounidenses. Como parte de su campaña de comunicación, el 16 de junio de 1902, Binot-Barillat dejó en los compartimentos de los miembros del Congreso de Estados Unidos sobres con sellos nicaragüenses. ¿Por qué? Porque en aquellos sellos se mostraba el imponente volcán Momotombo en erupción, como símbolo orgulloso de la geografía volcánica nicaragüense. Junto a los sellos, una breve nota decía: testimonio oficial de la actividad volcánica de Nicaragua. No es posible saber el impacto que pudieron tener aquellos sellos realmente, pero el caso es que en la votación del Congreso que tuvo lugar 3 días después, se decidió que el canal debería ser construido en Panamá. Los Estados Unidos compraron a la nueva compañía del canal sus derechos. El secretario de Estado del presidente Roosevelt, John Hay, inició con la República de Colombia, que había adoptado su actual nombre con la Constitución de 1886, tras una nueva guerra civil, una serie de negociaciones que cristalizaron en la firma del Tratado Errand-Hay en enero de 1903, por el que se concedía a Estados Unidos los derechos necesarios de construcción del canal. En aquella época, la situación en Colombia era lamentable. Entre octubre de 1899 y noviembre de 1902, el país había sido devastado por la conocida como Guerra de los 1000 días, un conflicto civil entre conservadores y liberales que dejó más de 100.000 muertos entre combates y hambrunas. Para financiar la guerra, el gobierno de Bogotá había solicitado múltiples préstamos a países extranjeros y se encontraba en la ruina. Necesitaban que el canal se construyera en Panamá, que seguía formando parte de Colombia, y que éste aportara comercio y riqueza al país. Pero el 2 de septiembre de 1903, apenas 8 meses después de la firma del Tratado Errand-Hay, el Senado de Colombia lo abolió oficialmente, tras señalar desacuerdos con numerosos puntos del mismo. En el Istmo habían sufrido también los rigores de la Guerra de los 1000 días, y al ver que desde Bogotá frenaban una vez más su progreso al bloquear la construcción del canal, los movimientos independentistas cobraron fuerza. El presidente Roosevelt, quien durante las negociaciones del Tratado Errand-Hay había tildado a los colombianos de criaturillas despreciables, decidió ponerse del lado de los independentistas. También lo hizo Binot-Barillat, quien se convirtió en la cadena de transmisión entre ismeños y estadounidenses. El 3 de noviembre de 1903, horas después de que llegara a Colón el navío de guerra estadounidense USS Nashville con la misión de apoyar a los independentistas, un grupo de dirigentes panameños, respaldados por gran parte de la población local, proclamó la independencia de la República de Panamá, que fue reconocida por los Estados Unidos rápidamente, así como por otros países, entre ellos Francia, en los días sucesivos. El gobierno colombiano no pudo hacer otra cosa que aceptar la situación y renunciar al control sobre Panamá. Binot-Barillat fue nombrado ministro plenipotenciario de la República de Panamá ante Estados Unidos y se encargó de negociar en Washington en un tiempo récord el Tratado Hay-Binot-Barillat,
firmado el 18 de noviembre, es decir, solo 15 días después de la independencia de Panamá. En función de aquel acuerdo, Estados Unidos recibía la concesión del Canal de Panamá, así como una zona estadounidense que se extendería 5 millas a cada lado del canal para su construcción y operación a perpetuidad. Al menos a corto plazo, todas las partes salieron ganando. Panamá consiguió la protección militar de Estados Unidos frente a Colombia o cualquier otro agresor. Roosevelt fue reelegido presidente y el Canal de Panamá por fin pudo ser finalizado. Eso sí, no fue inaugurado hasta 1914, después de otros 10 años de arduos trabajos que elevaron la cifra total de trabajadores difuntos, incluyendo el periodo francés, por encima de los 20.000. A pesar de que inicialmente las autoridades panameñas se mostraron muy satisfechas con la labor de Philippe Bunau-Varilla como negociador, este fue criticado posteriormente por haber concedido demasiado a Estados Unidos, como la soberanía sobre aquella gran franja que pasó a denominarse la zona del canal y que ocupaba en total un área de más de 1.400 kilómetros cuadrados, además a perpetuidad. El Tratado Hay-Bunau-Varilla fue enmendado varias veces hasta que finalmente fue derogado en 1977 con la firma de los tratados Torrijos-Carter, que devolvían la soberanía sobre el canal y sus inmediaciones a Panamá, por lo que la zona del canal, rebautizada como Área del Canal, quedaba bajo legislación panameña a partir de 1979. Sin embargo, Panamá le otorgaba a Estados Unidos los derechos necesarios para seguir operando el canal hasta el 31 de diciembre de 1999. En aquella fecha, el canal pasó por fin a manos panameñas. Al menos por el momento. ¿Y vosotros, qué opináis de la historia del Canal de Panamá? ¿Creéis que Estados Unidos podría intentar hacerse con su control nuevamente? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.